Profesor Gerardo Caetano, buen día. Lamento llegar un poquito tarde hoy, pero realmente las entrevistas a propósito de este caso que ha movilizado mucho la actualidad nacional, a veces uno no puede ubicarla en la hora en la que necesita, sino a la hora de la disponibilidad de aquellos que van a hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, Jorge. Buen día. Perfectamente. Lo hacemos un poquito no más. Problema. Lo hacemos un poquito más corto y ya está. Escúchame una cosa. ¿Por dónde empezar con este caso? Bueno, yo creo que primero por separar los tantos. En primer lugar, la actitud de Alfredo Silva y de Heber Tejera, que son dos actitudes distintas, pero las dos concurrentes en actos de corrupción, son absolutamente condenables. Absolutamente condenables. Y en ese sentido, realmente genera perplejidad la comunicación de la Federación de la Salud, hablando de la manera más irresponsable de que esto es una cuestión de clase. Esto no es una cuestión de clase, es una cuestión de otra índole. Sí, claro. Y el movimiento sindical, consciente de lo que está en juego, de inmediato, una vez que se produce el procesamiento, bueno, le quita cualquier respaldo y pide su cese. Esto en realidad es una crónica de una muerte anunciada, porque tú has recordado bien sí, que las actitudes de Pedro Silva como representante de los trabajadores en el directorio de ACE, desde el comienzo generaron controversia. Y generaron controversia sobre asuntos que terminan en esto: abuso de poder. Tú sabes que el movimiento sindical uruguayo es un movimiento sindical extraordinariamente respetado a nivel nacional e internacional, entre otras cosas porque tiene un rasgo que lo hace muy singular en América Latina. Tú ves a los fundadores de la CNT, a los que viven. Sí. Yo tuve la suerte de conocer a José Delía y a Héctor Rodríguez. Sí. Y murieron en la pobreza. Sí, modestamente, sí. No conozco un dirigente sindical que haya utilizado para su conveniencia personal ningún lugar de representación. Y aquí lo que tenemos es una vulneración a esa riquísima tradición del movimiento sindical. El movimiento sindical tiene que ver esto como uno de sus máximos patrimonios. El movimiento sindical desde hace tiempo, dentro del movimiento sindical, se habla de los peligros de la peronización de los sindicatos en el Uruguay. Y la peronización de un sindicato, todos sabemos ¿en qué termina? Está haciendo referencia. Sí, claro. El movimiento sindical uruguayo construyó una muy rica tradición en la autonomía de los espacios corporativos de poder. Y cuando se advierten manejos inapropiados y de algún modo avalados por federaciones que tienen actitudes que no son claras respecto a este punto, hay que ser muy firme, pero muy firme. Hay que rascar hasta el hueso, como diría Carlos Quijano. Primer punto. Segundo punto, como no es una cuestión de clase, no hay que cuestionar, no hay que identificar el mal comportamiento de una persona con el instrumento de la presencia de los trabajadores en un directorio de una institución del Estado. Que, ojo, hablamos de corporación, hablamos de corporativismo, cuando los representantes de un sector social, de una clase social, bueno, se apropian de la conducción de una empresa pública, de un ente público, cuya conducción debe estar en manos de los que elige el soberano y de sus representantes. Tienen que estar en manos ciudadanas. Pero eso no obsta en modo alguno el hecho de que haya una conducción política de un ente autónomo, de un ente, de una empresa pública,
para que se legitime la representación, la presencia de un representante de los trabajadores. Eso, no hay que confundirse, porque la primera reacción es decir, bueno, no, que no haya más representantes de los trabajadores. Y aquí hay experiencias muy virtuosas en el Uruguay. El BPS es una experiencia extraordinariamente virtuosa, que está funcionando muy bien. Y es muy importante legitimar la presencia de representantes, en el caso del BPS, de trabajadores, de jubilados, de empresarios, pero ojo, sin que, como se ha dicho, eso genere espacios corporativos de poder. Tú recuerdas en el arranque de la administración de ACE, allí hubo alianzas incorrectas, absolutamente incorrectas, entre quien era el primer designado por el poder político y este señor Alfredo Silva, que generaban que Alfredo Silva tuviera prácticamente un poder omnímodo y que destituyera directores en una arbitrariedad absoluta. La presidencia de Beatriz Silva, sí, ha generado un cambio absoluto y Alfredo Silva perdió mucho poder. Sin embargo, mantuvo el poder suficiente como para hacer estos estropicios. Entonces, para separar las cosas, esto no tiene que ver con el instrumento. Tal vez, como se señala tardíamente, lo que haya que establecer es una reglamentación de elección que, como ocurre ante los representantes del BPS, sean elegidos por todos los trabajadores y no por el sindicato. Porque la representación de los trabajadores, bueno, debe ser la expresión de quienes integran el sindicato y de quienes no lo integran. Y eso lo que le da es más poder. Seguramente, si el sindicato es fuerte y tiene legitimidad, el candidato que proponga el sindicato saldrá electo, pero saldrá electo por la representatividad de todos los trabajadores y se deberá a todos los trabajadores. Tercer elemento, sí. Negar que el Frente Amplio sale dañado con esta situación es no decir la verdad. Incluso yo creo que aquellos que señalan eso en privado dicen otra cosa. Claro. Esto, a 3 meses de las elecciones, es un golpe muy duro al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, como antes los partidos tradicionales, cuando eran gobierno, sí, tienen una tendencia, lo señalaba bien Leandro, tienen una tendencia prima facie a defender a sus adherentes. Así es. A defender, primero que nada, antes de pensar cualquier otra cosa, bueno, yo defiendo al compañero. Hay ejemplos recientes, por ejemplo, si vamos a algún departamento del litoral del país, por supuesto, hace pocas semanas atrás. Por supuesto, y esto pasa en todos los partidos, y como no fue gobierno, el Frente Amplio siempre criticó esto. Lamentablemente, no está siendo firme respecto a estos asuntos cuando le toca ser firme. Y acá hay que separar, lo decía bien Agassi, una comisión investigadora del Parlamento no tiene por cometido lo que sí tiene por cometido un juez, que es enjuiciar. No hay separación de poderes. Lo que hace una comisión investigadora del Parlamento es justamente iniciar un proceso de transparencia, de rendición de cuentas con el respaldo de todos los partidos para dar una señal, y cuando llega el momento del juzgamiento, lo que se hace es transferir esos antecedentes al Poder Judicial, para que el Poder Judicial juzgue. No se trata de que una comisión investigadora juzga, y en ese sentido abusa, porque entonces estaríamos ante una habilitación de la Constitución de la República que es violatoria de la independencia de los poderes. No se trata de eso. Se trata de que el sistema político, a través del poder que expresa a todas las voces políticas, que es el Parlamento, tenga un instrumento como para expresar políticamente, bueno, la necesidad de la transparencia, la investigación, la expresión de ciertos elementos, incluso contribuya con la justicia. Y ahí, como ha comenzado la autocrítica en algunos, no en todos,
se debió haber habilitado. Había muchos insumos que ya hace mucho tiempo habilitaban y requerían y exigían que hubiera una comisión investigadora. Y precisamente por esa mala práctica de prima facie, respaldar al compañero y después lo que venga, se hace un mal compañerismo y se destruyen ciertos principios que son básicos y que sobre todo son básicos para generar la legitimidad ciudadana, que es lo primero que necesita la política. Uh-huh. Esto es un daño que, por supuesto, es un daño fuerte a una de las mejores tradiciones que tiene el movimiento sindical uruguayo, sí, frente a la que debe actuar realmente de manera muy firme. Ha comenzado a hacerlo, tiene que ir mucho más, y es un daño al Frente Amplio, porque como tú señalabas, bueno, Alfredo Silva era un militante frente amplista, y actuaba como tal, no solamente actuaba como dirigente sindical, actuaba como tal, y sus desbordes fueron múltiples. Tú decías bien, José Mujica ya lo tenía. Sí, no le gustaba. Para nada, y había señalado varias veces su desacomodo, y por algo fue sustituido Córdoba, por algo vino Beatriz Silva, por algo se le otorgó el doble voto a Beatriz Silva, por algo Beatriz Silva ha sido respaldada, porque desde que ella asumió la dirección de ACE, se orientó en otra dirección, pero esto no tendría que haber llegado aquí, y Alfredo Silva no tendría que haber continuado en su cargo desde mucho antes, antes. Por eso me parece que lo primero que hay que hacer es separar los tantos, pero hay que ser muy radicales en el mejor de los sentidos, hay que ir hasta la raíz de estos problemas. Y esto que ha ocurrido, no nos equivoquemos, es muy grave. Profesor Gerardo Caetano, gracias por este tiempo. La seguimos la semana que viene. Nos queda pendiente una cosa que quería hablar contigo, pero el tiempo no da, que es la situación delicadísima que está viviéndose en Medio Oriente. La información que está llegando hoy acentúa la gravedad de lo que se vive en ese lugar del mundo. Más muertos, un fin de semana prácticamente sangriento. La situación que se vive también alrededor de ese avión de Malasia que fue concretamente derribado y que ahora pone en tensión a Estados Unidos con Rusia. El mundo está en vísperas de algo. No sé de qué, pero está en vísperas de algo. Dos episodios frente a los que hay que ser muy claro, muy claro. Sí. Muy graves, los dos. Sí. Distintos, pero gravísimos. Sí. Y uno no puede permitirse un doble rasero moral frente a ellos. Gracias, Gerardo, que tengas lindo día. Igualmente para ti. Chao.